No, estuvimos como, siempre creo que una de las preguntas que nos atravesó a los dos era esta visión de lo comunitario, ¿no? Porque por ahí lo comunitario muchas veces venimos con nociones que traen a colación la parte territorial física, la presencialidad. Y la comunidad virtual se maneja de otra manera, tiene otras lógicas, tiene otras maneras de crearse y construirse y de percibirse, ¿no? Como comunidad. Y qué bueno, y otra de las cuestiones es que dentro de lo que son esta búsqueda histórica de los transartistas, o sea, volver a leer la biblioteca, volver a leer la historia del arte a partir de la visión de pensar los transartistas, y ya no pensando en esta búsqueda de la verdad histórica, sino que esta posverdad de lo que fueron cada uno de los artistas, esta dimensión de los diálogos artísticos muchas veces se pierden en el sistema del arte o en el establishment, porque, y no sé por qué, se, eh, lo que se comparte o comercializa o el producto generalmente tiene que ver con un nombre, un artista y como mucho estas duplas. Pero se pierde de lado muchas veces los movimientos, estos diálogos, esa esencia de cómo se construye un diálogo creativo. Y aparece siempre esta noción de que dentro de estos grupos hay uno que tiene la idea y los otros no. Y se pierde esta riqueza que generan este fluir energético entre las personas y entre las comunidades. En este caso, este ampersand. Y queremos empezar por esta noción ampersand en pos de la dupla, y estamos jugando con esta dupla encima de esposos, porque creo que hay mucho ahí para transversalizar, ¿no? Esto, y de aprender en esta dupla, bueno, por ejemplo, el mercado se encarga de, sobre todo, de poner a Ilia sobre Emilia. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Y bueno, ¿cómo vamos a estar transversalizando? Va a ser interesante ponerlo como materia también creativa de trabajo y que nosotros lo estamos experimentando en nuestra propia dupla, ¿no? En nuestro propio PAMQ. Sí, que estamos armando, ¿no? Desde un lugar también de duplas y de grupos y de conjuntos y de, diría yo que también como pequeñas comunidades, ¿no? Que se nos están ocurriendo sin necesariamente que eso sea así, ¿no? Sin necesariamente que eso haya sido así. Esto también de la pregunta que me pareció muy bueno, el punto, ¿no? De por qué el mercado del arte y los sistemas van bloqueando la posibilidad de este ampersand, ¿no? De esto de que el arte se haga a partir de duplas y luego también que se haga a partir de conjuntos y luego que se haga a partir de comunidades y luego que se haga a partir de bueno, un poco también, ¿no? Me sale la palabra rejuntes, ¿no? Porque esa noción queer, ¿no? De estos movimientos de personas que están juntas haciendo cosas, pero que no tienen mucha lógica, ¿no? Y que en el arte ha pasado muchas veces y también ha sido poco relevado, ¿no? Personas muy distintas, con intereses muy distintos, haciendo cosas sin mucha lógica, pero que nos han marcado mucho en nuestro mundo disciplinar, ¿no? Algunos, muy poquitos, han quedado dados, ¿no? Se han registrado, diría yo que muy manipulados para que no se signifiquen fuertemente en ese ampersand, ¿no? Que por ejemplo el caso del dadaísmo, ¿no? O sea, Dada era una cosa y el dadaísmo es otra, ¿no? Y el dadaísmo generó un poco eso, frenó cierto tipo de cuestión bastante poco lógica que tenía eso, que era algo que ni siquiera podemos llamar un movimiento, ¿no? Era una situación como hoy estamos tratando de utilizar aquí, ¿no? En torno de la palabra dimensión, ¿no? El Dada era una dimensión, como lo es el Fluxus, ¿no? Una dimensión donde no hay
no hay duplas, no hay conjunto, no hay comunidad, y a la vez sí, ¿no? Y a la vez todo también es muy individual, y es muy individual en términos de muy personal, y entonces tenemos una altísima complejidad que creo que el gran asunto es el paso a la diversidad, ¿no? El gran paso que el arte siempre se ha sentido muy aterrado de dar, ¿no? Porque el paso a la diversidad es un paso donde el arte es muy poco mensurable, ¿no? Es muy poco agarrable, aprendible, es muy poco representable, ¿no? Vendible. Prendible, me gusta eso también. Como ¿Dijiste vendible o prendible? prendible. Ah, vos Ah, yo decís digo vendible. vendible. Ah, vendible, mira, prendible para aprendible. Vendible, claro, totalmente, sí, esas son las razones, ¿no? Entonces, claro, tenemos que nos gustaría entrar en esta noción de duplas, de grupos, de colectivos, de comunidades productoras de arte, pero en esta dimensión ampersand, ¿no? En esta dimensión, por ejemplo, como lo es el Dada o como lo es el Fluxus, que no es el dadaísmo, ¿no? Como lo es el Dada o como lo es el Fluxus. Por suerte no hay mucho fluxismo, ¿no? Ha quedado, el Fluxus creo que tuvo mejor resolución porque justamente los artistas que trabajaron en ese contexto, ¿no? Fueron bastante lúcides para ver esto, ¿no? Para ver esta cuestión, ¿no? También, bueno, lo hemos hablado en algunos casos con distintos otros movimientos, ¿no? Que hemos ido reflexionando sobre todo, por ejemplo, cuando hablábamos de Sofical, ¿no? Y de los movimientos literarios a los que se puede referir su obrar, y que son, ¿no? Movimientos que también han sido estas dimensiones, ¿no? Que no son eh, lógicas, que no funcionan lógicamente, ¿no? Que uno dice, bueno, pero todo es, no sé, caso, supongamos Fluxus, ¿no? Bueno, lo hemos visto con Boyce, ¿no? Boyce, ¿es Fluxus o no es Fluxus? ¿No? Duchamp, ¿es Dada o no es Dada? ¿No? Sofical, uy, que se me acaba de ir la palabra, el nombre del grupo de escritores Ah, Ulipo. Ulipo, ¿no? Sofical, es Ulipo, ulipiana, digamos, o no? Sí, yo creo que ahí hay algo que está muy claro, ¿no? Que es que el ampersand no es, en este sentido de la pregunta de qué es el ampersand, en nuestro caso y bajo esta dimensión que lo estamos tratando, es una pregunta, ¿no? Un poco que también como es Dada, el Fluxus, y como es ese momento de mercado de Warhol, ¿no? Que luego siempre vamos a responder, porque siempre vamos a tener una respuesta, pero no va a, bueno, también es, incluyo, ¿no? En esto que estaba diciendo, también el caso de Ulipo de Sofical, ¿no? Esto siempre es una pregunta. De hecho, el símbolo de ampersand a mí siempre me hace acordar, ¿no? O lo relaciono con el símbolo del signo de pregunta, ¿no? Del signo de pregunta que utilizamos generalmente, que es el de cierre, ¿no? Entonces, el ampersand es, podemos decir que naturalmente una pregunta. Es una pregunta que nosotros estamos trayendo sobre la diversidad sobre la diversidad, ¿no? Que la diversidad es básicamente ese compartir diverso, porque la diversidad no se da en aislamiento, digamos. O sea, la diversidad existe en cuanto muchas, infinitas formas de todo se relacionan para hacer el todo, digamos.
El ampersand es eso finalmente. Lo que pasa que, claro, porque, a ver, traduzcamos como nosotros lo traducimos, ¿no? Y, coma, por sí mismo, coma, y. Y por sí mismo, y, ¿no? En ese sentido, estamos hablando específicamente de que es ese todo, ¿no? Ahora, es un todo hecho de muchas partes, todas infinitas partes, ¿no? Vale siempre el infinito porque la diversidad no tiene límite, ¿no? No hay ningún límite. En todo caso, el límite es la palabra diversidad, ¿no? El límite de la diversidad entonces no existe porque es una infinita cantidad de, de partes interrelacionadas para generar un todo. Esto es el ampersand también en el arte. Nosotros lo vamos bajando luego, porque eso está clarísimo. Cuando decimos, ¿qué es el arte? Esta podría ser una muy buena definición, ¿no? Una infinita cantidad de procesos, de personas, de sistemas, etcétera, interrelacionados, ¿no? Como diversidad. Ahora, claro, no podemos trabajar con ese aspecto en términos de la cotidianeidad y del mundo que vivimos, porque no tiene posibilidad de repercusión, ¿no? Utilizo esa palabra con toda intención, de repercusión en un mercado, digamos, ¿no? Los mercados necesitan otro tipo de definición, no necesitan este tipo de definiciones o de algún modo prosumiciones también, ¿no? Los mercados están buscando otro tipo de cosa, ¿no? Y esas otras cosas, por ejemplo, no pueden ser infinitas. Ahora, cuando uno ve lo que pasa, por ejemplo, con los primeros con los primeros proyectos experimentales de inteligencia artificial puesta a dialogar entre ellas, ¿no? Como pasó con el caso de la presentación de Meta, de Facebook, ¿no? De Mark Zuckerberg, que ponen a dialogar dos inteligencias artificiales y de repente se genera algo que no pueden dominar, ¿no? Que no podemos entender, no podemos dominar, no podemos manejar, no podemos nada más y tienen que apagarlas, ¿no? Que fue lo que sucedió. O sea, pusieron a dialogar dos inteligencias artificiales, empezaron entre ellas a generar algo que los técnicos, digamos, quienes estaban manejando ese momento, no pudieron controlar más, no pudieron entender ni manejar más y tuvieron que apagar los dos sistemas de inteligencias artificiales porque eso podía ser, nadie sabía qué, ¿no? Pero ese es el infinito, ¿no? Ese es el asunto al que nos estamos poniendo enfrente en este mundo, ¿no? de transhumanidad. Ahora, entonces, el ampersand, ¿qué es? Es eso. Lo que pasa es que no podemos en el arte, ni tampoco en la bomba de miel, trabajar con eso. Porque en algún punto tenemos que aterrizarlo y en algún punto tenemos que anclarlo y aterrarlo, ¿no? Entonces, la gran pregunta creo que sería, después de esto, ¿no? De preguntarnos, ¿qué vamos a hacer con este ampersand? Le decimos ampersand, porque ahí es donde queremos ir, porque este ampersand con esto que se parece a lo infinito, ¿no? Cuando el ampersand lo doblamos, parece como la dimensión infinita, que por supuesto, como voy a decir, nos va a quedar siempre como duda, pero creo que es lo que nos hace movernos a los transartistas, pero que de alguna manera tenemos que ir empezando a materializar un poco para poder realmente entrar en esta dimensión que, que me parece que tiene que ver también con perspectivar o mirar a los transartistas siempre en comunidad, diversa, expandida, porque creo que formamos microcomunidades que después se diluyen para formar otra microcomunidad que después se diluyen,
Porque también si somos migrantes, bueno, ¿cómo es una comunidad migrante? ¿En qué momento? Siempre hablamos que las comunidades migrantes son es un nómade que lo usa para sobrevivir en algún momento. Todos caminamos por un objetivo, por un problema, por ejemplo, un problema climático, buscamos otro territorio y, y por lo general cuando llegamos a ese territorio se diluye esa comunidad, se diluye ese objetivo y que vamos migrando y transformándonos constantemente. Entonces, por eso está también esta dimensión del ampersand, es una dimensión eh, temporal, quizás que concreta por un momento, pero que después se va a diluir. Y esto es lo que, esta fusión de entrar y salir, estas dimensiones, bueno, es lo que más nos cuesta, ¿no? Porque todavía tenemos en nuestra estructura mental la concepción de la comunidad estable, que creo que nos va a traer mucha riqueza creativa para pensar las migraciones, para pensar una humanidad sin fronteras, y esto con este objetivo que nos pusimos como bomba de miel, como misión, y que creo que como misión nunca vamos a llegar, pero que es lo que estamos queriendo hacer como laboratorio, que es ampliar la concepción del arte en términos de incluir las múltiples posibilidades, procesos, obrales que existen y que no aparecen generalmente establecidos bajo el sistema o institucionalizados bajo el sistema del arte, pero que sí existen. Entonces, el ampersand se tiene que reducir a una traducción algorítmica de ese finito, ¿no? No puede quedarse en su infinito, porque en su infinito se pierde de nuestra dimensión, que nuestra dimensión es finita, digamos, ¿no? Entonces, creo que ahí viene también un poco este asunto, ¿no? Nosotros sabemos que el arte es, en ese sentido, algo que está relacionado con este ampersand, ¿no? Sabemos que el arte es una pregunta infinita, sabemos que el arte es un movimiento de recursos y de catalizaciones infinita, pero sabemos que no podemos hacer del arte una oratoria de infinito, digamos, porque es que no tiene ningún sentido, porque vivimos en un mundo ligado, relacionado con lo finito. Pero ¿qué pasa? El mundo relacionado con lo finito está pasando a ser un mundo que se va a relacionar con lo infinito, porque la poshumanidad que nos movió del centro y la transhumanidad que nos va a poner en un lugar absolutamente invisible, ¿no? ¿Cómo se dice? Que no nos van a prestar atención, ¿no? No me sale la palabra. Bueno, ¿no? Que no nos van a prestar atención, que no vamos a ser ¿Invisibles? ¿Imperceptibles? imperceptibles, ¿no? Exactamente, sí, gracias, imperceptibles, ¿no? Entonces, bueno, los seres humanos vamos a ser imperceptibles, pero esto estamos en camino y no es dentro de muchísimo tiempo, es cuando pusieron las dos inteligencias artificiales a hablar entre ellas, a hablar, ¿no? Porque aparte se tituló así, yo digo, ¿qué clase de idea tenemos, ¿no? De las inteligencias artificiales en relación al lenguaje? O sea, dos inteligencias artificiales hablan entre ellas, ¿qué es eso, digamos, ¿no? Porque no toleramos la infinitud que eso nos está trayendo a la mesa de la realidad, ¿no? O sea, la realidad está siendo esa, eso ya pasó, no. Es como en aquel momento de la máquina de Dios, ¿no? No sé si lo recuerdan, los primeros años 2000, ¿no? Aquel artefacto, digamos, ¿no? Que iba a generar un Big Bang, sigo con el Big Bang, un Big Bang, ¿no? Que iba a generar un Big Bang, un nuevo inicio, un restart, ¿no? De la vida, de la existencia, del todo, digamos. Aquel dispositivo, digamos, que un día aparte se planteó que se encendía y que no sabíamos qué iba a suceder, porque lo que iba a generar era un enorme agujero negro donde se iba a terminar
el todo en la nada, que era el todo, y una enorme repetición del todo, nada, todo, nada, todo, nada, todo, nada, todo, nada, ¿no? Bueno, esto, ¿no? Este es ese momento, ¿no? Estamos volviendo a encender algo que va a llevarnos a un infinito donde no tiene ningún sentido nada de lo que ha pasado y de lo que tenemos, porque todo está yendo hacia otra dimensión. Y el ampersand es eso, el ampersand es en la dimensión que viene, en la dimensión transhumana, un infinito de pregunta. Fin, no hay más explicación, digamos. Lo infinito está muy conectado con la naturaleza, porque la naturaleza como Totalmente. concepto es infinito, sobre todo pensando en la dimensión universal, ¿no? Los universos, los planos, esto que sabemos que no somos el único sistema solar, y tantas cosas, el famoso, ay, me sale hoyo, no es hoyo, el hueco negro, Hueco, el agujero. el agujero negro. Bueno, el agujero negro lo estamos materializando en el Black Mirror, en la pantalla negra, el gran miedo que tenemos, ¿no? Y que, bueno, que en realidad es cuando creo, lo estoy entendiendo ahora o percibiendo ahora, que tiene que ver cuando lo vinculemos mucho más con este estado natural. Porque también en este universo en lo que estamos atravesando frente a este miedo del transhumanismo, también aparecen estas vueltas al instintivo natural, eh, desarraigándonos, ¿no? De lo cultural, ¿no? Casi que volviendo a un estadio primitivo. Y digo, en realidad estamos cada vez más llegando a una dimensión que nos pone en un lugar de que los humanos no somos el centro, y donde el centro tiene mucho más que ver que cómo se vinculan las plantas, cómo dialogan las plantas, los animales, el universo, los planetas, el sistema, todas estas energías cósmicas, y bueno, que siempre nos llevan también, pensaba en esto de que, entendiendo que los transartistas trabajamos con percibiendo estas realidades que no las podemos percibir completamente, pero que bueno, sabemos que ese fragmento mínimo resuelto que vamos a estar haciendo no es la totalidad, no es la completitud, que estamos dentro de una dimensión, eh, y que la historia del arte la construimos entre muchos, no nosotros como únicos centros, que es esta dimensión de la arroba fracker, para después ir a una arroba divergen, que es este verbo de generar divergencia, de generar constantemente más movimiento, para después entender que somos un perfil medium, cuando entremos ahí, es cuando realmente vamos a haber entendido y percibido o realizado este cambio de dimensión, y nos aparecerá este famoso ampersand entre todos, entre todos.